Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el CEDLA. Lo invitamos, grabamos una entrevista con él para hablar cuál es la situación de los trabajadores en Bolivia entre demandas y crisis económica, un análisis brevísto, cortito del mercado laboral y de las urgencias de los trabajadores. Así que los invito, escuchemos por favor a Enrique Ormachea, investigador del CEDLA, entrevista grabada el jueves. Bueno, gente querida, acá estamos. La entrevista que ustedes van a escuchar en este momento la hemos grabado el jueves 30 de abril de 2026, porque queríamos aprovechar a como de lugar un tiempito para hablar de trabajo. A propósito del 1 de mayo, el día en que celebramos el Día del Trabajo. Le voy a agradecer muchísimo a don Enrique Ormachea, él es investigador del CEDLA, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. Muy buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Maggie. Muchas gracias por la invitación a este diálogo. Un saludo a su audiencia. La verdad que hace harto que no lo tenía al CEDLA. Sé que tengo poco tiempo, así que vamos directo al grano, ¿no? Como uno dice, ¿no? Entre demandas y crisis económica, un análisis del mercado laboral y de las urgencias de los trabajadores. Así le me he puesto a la llamada. Y estamos con el CEDLA porque este es el tema que ustedes trabajan de manera especial. Así es. Como usted sabe, este año hemos cumplido 41 años de existencia institucional y le hemos dedicado pues todos estos años al estudio de la problemática laboral en Bolivia, ¿no? Creo que en ocasión de este 1 de mayo resulta importante tratar un tema que no se aborda y no se ha estado abordando en el último tiempo a partir de los medios, de la narrativa gubernamental, etcétera, que es el relativo a la alta precarización del trabajo que se vive en Bolivia. Con este argumento de la informalidad, que nadie sabe a qué se está refiriendo la gente, se ha creado un escenario donde inclusive se llega a negar la relevancia que tiene el trabajo asalariado, por ejemplo, en el país. Es decir, hay una idea de que todos son trabajadores por cuenta propia, no asalariados, etcétera, cuando los datos que nosotros manejamos en relación al empleo urbano en las 4 principales ciudades del país, La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, nos indican que el trabajo asalariado representa alrededor del 43% del total de la fuerza de las principales ciudades del país, ¿sí? Y que el trabajo asalariado, si bien en términos relativos se ha reducido en relación al trabajo no asalariado, en términos absolutos el trabajo asalariado ha seguido creciendo en estas principales ciudades, ¿no? Porque hemos pasado de alrededor de 700.000 trabajadores asalariados a 1 millón. Entonces, ese es un dato importante. Para entrar en contexto y poder comprender realmente la situación de la calidad del empleo en el país, es importante hacer un balance de lo que ha dejado el MAS como estructura económica. Los 20 años del MAS no han significado un cambio en la estructura económica de Bolivia. Es decir, si uno ve datos de lo que era Fundempresa, que ahora maneja el Estado, son las inscripciones de las empresas que existen,
Fíjense, entre el 2008 y 2025 se han creado alrededor de 302.000 establecimientos económicos o empresas. Bueno, el 81% de ese incremento son empresas unipersonales. Un 18% son sociedades de responsabilidad limitada y solamente un 0.8% son sociedades anónimas de diverso tipo. Esto nos está demostrando una estructura económica absolutamente débil, en el sentido que no son, en el sentido que existe una pequeña cantidad de medianas y grandes empresas que comparten el mercado, por decirlo así, con una miriada de pequeñas unidades productivas, generalmente de muy baja productividad. En los 20 años del gobierno del MAS, lo que se ha incrementado en la estructura económica son básicamente tres sectores: servicios, comercio y transporte. Esto ha tenido un incremento fundamental en las unidades económicas, como producto también de una política que privilegió, en el fondo, la importación de productos. Un crecimiento en el mercado interno basado en importación de una serie de productos y no tanto de una aliciente a la producción. Entonces, este escenario de la estructura económica, las políticas flexibilizadoras implementadas en las empresas en relación a la fuerza de trabajo y el incumplimiento de los deberes del Estado en relación al control de la aplicación de las normas laborales han incidido en un escenario donde la precariedad laboral está llegando a situaciones alarmantes. CEPLA hizo una encuesta en 2008 sobre empleo y volvimos a replicar esa encuesta en 2023 en estas 4 principales ciudades. Y los datos que yo les voy a presentar ahora están referidos a ese periodo, es decir, prácticamente el periodo del gobierno del MAS. ¿Y qué nos ha dejado en términos de calidad de empleo? Para medir la calidad del empleo, hemos utilizado 3 variables. Primero, medir el nivel de ingreso de los trabajadores, es decir, diferenciar a aquellos que están por debajo de un nivel importante, es decir, solo los que tienen un nivel de subsistencia, los que llegan a una canasta familiar básica de alimentos, el tipo de contrato que tienen, temporalidad, y el aporte a la seguridad social de largo plazo. Con estos 3 elementos hemos hecho 3 categorías de calidad del empleo. El empleo no precario sería aquel que cumple con las 3 variables anteriores. El empleo precario sería aquel que solo cumple con una de esas condiciones. Y el empleo precario extremo sería el que no cumple con ninguna de las 3. Pues no se cumple ninguna de esos 3 atributos. Y entonces podemos ver cómo se ha incrementado el trabajo precario extremo. Ha pasado en 2008 del 57% de los ocupados al 73%. Es un incremento realmente notable y obviamente ha disminuido tanto el empleo precario, por decir así, y fundamentalmente el empleo no precario o el empleo digno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y esto se replica en las 4 ciudades. Para el caso de Santa Cruz, que es lo que a ustedes les puede interesar más, por ejemplo, el
el empleo precario extremo ha pasado del 49% al 72% del precario extremo, ¿no? Y esto en una ciudad que tiene una actividad económica relevante e importante. Esta situación se está replicando. Me gustaría si puede precisar también ese dato en las otras 3 ciudades. En el caso de La Paz, el empleo precario extremo ha pasado de 54 a 68%. El de Cochabamba, del 62% al 77%. Y el de El Alto, del 69 al 77%. Si uno se pone a pensar, digamos, las ciudades de Occidente ya tenían un alto nivel de precariedad extrema hacia el 2008. Pero en Santa Cruz, que venía de un techo más bajo en ese plano, ha incrementado notablemente el tema de la precariedad del empleo. Y en el caso de La Paz, como vamos a ver más adelante, el empleo, la menor tasa de desempleo, digamos, precario extremo, baja por la presencia del aparato estatal, fundamentalmente. Entonces, ese es el marco general, digamos, del saldo de el comportamiento de la calidad del empleo a nivel de las principales ciudades. Y en este proceso son fundamentalmente las mujeres trabajadoras las que presentan un mayor nivel de precariedad extrema en el trabajo, ¿no? Porque pasan del 69% del 2008 al 81% en 2023, ¿no? Mientras que en los hombres esta tasa va un poco más. Ahora, ¿dónde se está fundamentalmente insertando, en qué ramas de actividad está presentando con mayor precariedad de trabajo? Son en las ramas que se han incrementado, en los sectores económicos que al principio señalábamos que son los que habían crecido: comercio, servicios y, ¿cómo se llama?, transporte. Esos son los sectores con mayores índices de precariedad extrema, sin que eso signifique que otros sectores productivos, como agricultura, industria manufacturera y construcción, también presentan, digamos, preocupantes índices de precariedad extrema. Y aquí también podemos observar el tema de la precariedad por tipo de trabajador. Si es asalariado, si no es asalariado. Y en general, los trabajadores asalariados tienen un índice de precariedad extrema que ha pasado del 39% del 2008 al 58%. Pero los trabajadores no asalariados, que básicamente serían lo que ahora se denomina trabajadores insertos en el sector informal, pasan del 77% al 85%. Y finalmente, un dato interesante es que no necesariamente las personas calificadas con buenos años de estudio se insertan en trabajos dignos o no precarios, sino que también, digamos, hay una tendencia muy fuerte a que la estructura
económica no esté reconociendo, digamos, la formación, la capacitación como un elemento central para tener un trabajo digno o no precario. Entonces, apreciada Maggie, este es un poco el balance, el escenario que está viviendo el mercado de trabajo y que por la situación de crisis pues, es muy posible que pueda agudizarse, ¿no? La situación de crisis y lo que ha cambiado también, ¿no? Todo el aparato, la economía, las actividades. Aquí una pregunta, los jóvenes también se han estado incorporando a ese mercado de trabajo, ¿no? Cuando hablamos del aumento de empresas, tiene relación directamente con la cantidad de empresas unipersonales. Empresas unipersonales que no tienen una planta de trabajadores, uno terciariza los servicios y por supuesto sin ningún tipo de beneficio social. Y esta es una tendencia que se agrava. En este periodo, considerando estos temas, ¿ustedes han anotado, hay alguna señal de nuevas modalidades de trabajo o de nuevas formas de ganarse la vida, por decirlo así, en este periodo? Tenemos referencias a toda una iniciación de jóvenes en estos nuevos empleos provocados por la digitalización, ¿no? Plataformas, etcétera. No hay datos concretos, pero hay estas formas. Pero de todas maneras, Maggie, la situación de los jóvenes es francamente muy complicada porque el mercado de trabajo, por eso yo hacía mención a este tema de la relación entre nivel de formación, gente con formación, y cómo, digamos, esta gente con formación no necesariamente se inserta en trabajos no precarios, sino que la tendencia es a un incremento de la presencia de personas calificadas en ocupaciones, ya sea de trabajo precario o de trabajo precario extremo. Ese es el escenario, ¿no? Ahora, el tema de la situación laboral no ha estado muy presente en en estos últimos procesos electorales, ¿no? No han estado en el centro de discusión, en las políticas que planteaban los diferentes candidatos. Es como si el tema laboral, pese a que se ha hablado mucho de los jóvenes, de las oportunidades, de cómo evitar de que se vayan del país, pese a todo eso, no hemos visto de verdad una preocupación o propuestas concretas en el tema laboral. ¿A qué se podría atribuir esto si tomamos en cuenta estos datos que ha levantado el CEDLA? Eh, Mira, yo creo que Mejor si se acerca un poquito más a... yo eh, creo que más o menos a dos cosas, ¿no? El primero, yo creo que la narrativa del MAS creó un mundo laboral inexistente. Es decir, la idea de que en Bolivia había bajo desempleo, ese era el único dato que presentaba el gobierno. Cuando el problema, y nosotros lo hemos dicho mucho, no era el tema del desempleo, sino el de la calidad del empleo. Y la crisis que ha hecho que el debate, digamos, electoral esté fundamentalmente orientado a temas sobre la orientación de las salidas a la crisis y olvidando un factor central, es decir, ¿quién le va a pegar más la solución de la crisis? ¿Por dónde va la solución de la crisis? Es decir, va a ir a que nuevamente los trabajadores tengan que soportar los rigores de una serie de ajustes en la economía, o si esto va a venir por otro lado. Entonces, creo que
hay ese tema, en los medios uno no puede ver que se toque este tema. Y es posible que sí, a partir ahora de las demandas de los trabajadores por incrementos salariales, etcétera, puedan llevar a poder debatir este tema. Pero como yo le decía, se oculta este tema bajo el manto de la famosa informalidad, que no entra a debatir exactamente la complejidad que tiene el mercado de trabajo. Mira, nosotros siempre se le ha hecho una segmentación del mercado de trabajo a partir básicamente de tipo de relaciones de producción que se dan en los diferentes segmentos del mercado de trabajo. Y nosotros hemos identificado, sí, el sector estatal como tal, que son empresas públicas más administración pública, el sector empresarial privado, que es ¿cómo se llama? Aquellos establecimientos donde la relación capital-trabajo es clarísima, hay patrones y hay trabajadores asalariados. Un sector que hemos denominado semi-empresarial, que es, digamos, aquel compuesto por propietarios o patrones que todavía participan en la producción de bienes y servicios, pero que a la vez contratan también fuerza de trabajo asalariada. Un cuarto es el sector familiar, hemos denominado familiar, compuesto por, como dice su nombre, por empresas familiares que no contratan trabajo asalariado y por trabajadores por cuenta propia. Y finalmente el servicio doméstico, que tiene unas características, ¿cómo se llama? Propias y especiales, ¿no? Y claro, ahí nos podemos identificar que, por ejemplo, el sector estatal representa el 7-8% del total de ocupados solamente. El sector empresarial privado el 27%, el semiempresarial el 15%, el familiar el 47% y el servicio doméstico el 2.8%. ¿Qué quiere decir esto, querida? Que eso que se denomina sector informal y que muchos dicen que está llegando al 85% del empleo, midiéndolo por estas características, llega al 47-50% nada más. El resto es trabajo asalariado, ¿cómo se llama? Relación obrero-patronal, que sin embargo, como hemos podido ver, no necesariamente es trabajo no precario, porque tanto en el sector empresarial e inclusive en el propio Estado no se cumplen ni con niveles salariales importantes, ni con aportes a la seguridad de largo plazo, ni con contratos permanentes. Entonces, el propio Estado, en el caso boliviano, está violando, ¿cómo se llama?, todas las normas laborales y de seguridad social de corto y largo plazo. Entonces, este es un tema importante.